¿Sí? Vamos a revisar dudas. No hay dudas registradas. Y la clase de hoy vamos a revisar la tarea subida, ¿no? Hemos acordado subir este PDF hasta antes de la clase, hasta hace media hora. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, hay 47 personas. Y lo que vamos a hacer es separar de las personas que sí han hecho de las personas que no han hecho. Hasta la hora acordada. Ahí está. Entonces, estamos aquí. Ahí está. Ya, a ver, vamos a revisar unos cuantos y vamos a dar algunos comentarios. ¿Listo? Y vamos a empezar por orden alfabético. Sí. Quizá su compañero presenta la imagen, ya que es bueno aclarar que en la imagen se ve el Q máximo, el Q1 que es la carga lineal intermedia y X la longitud de la puntera. Ya. El corte es esta ecuación donde se aplica el Q máximo, el Q1 intermedio y la posición X de la longitud de la punta, ¿no? Cuánto es la longitud que estamos tomando en la punta. Y eso sale de la geometría, ¿ya? No hay un valor que es 1 metro, 2 metros, sino sale de la geometría. A ese corte se le factoriza por 1.7, se le mayora y se utiliza la norma boliviana 1225001, en el cual dice que la resistencia del diseño es la verificación de las fuerzas cortantes resistentes mayores a las fuerzas actuantes últimas, ¿no? Entonces ya hemos calculado las fuerzas de cortes últimas y la resistencia al corte del hormigón está dada por la siguiente ecuación. Los coeficientes están en las siguientes tablas, la tabla 19242, que es el factor de modificación lambda acorde al hormigón. ¿Ya? Mencionar que
el hormigón que se utiliza en este tipo de estructuras puede ser considerado de peso normal, ¿ya? Porque usualmente se utilizan cantos rodados para mayor volumen y mayor peso, ya de ninguna manera puede ser considerado un hormigón liviano. Por lo tanto, el peso normal para estas estructuras es asumido, o sea, un lambda 1, el factor phi, ya, de resistencia. Aquí hay que mencionar que es la cortante. Tal vez aquí faltaría resaltar, ¿no? Resaltar que el factor phi para esta verificación es 0,75, que es por cortante, ¿ya? No hay otra opción. A ver. No es bielas y tirantes. No es prefabricado. No es hormigón simple. No es un anclaje. No es una ménsula o cartela. No es un anclaje postentado. No está sometido a aplastamiento, a torsión, ni a momento de fuerza axial o momento, fuerza axial combinados. No. Es cortante. Pura y simple cortante. Por lo tanto, el phi es 0,75. Tal vez aquí, para ustedes, ¿ya? Para ustedes, como un formulario propio de pasos a seguir en el diseño de muros, resaltar esta casilla o poner un comentario cómo estamos haciendo la verificación al cortante, se asume 0,75, ¿no? 75, raíz cuadrada de la resistencia específica a compresión en megapascales. ¿Ya? Hay que recordar que las ecuaciones que presenta la norma boliviana y también la norma americana son ecuaciones empíricas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la raíz cuadrada de F'C es una ecuación que se ha ajustado a los resultados del laboratorio y se asume, ¿ya?, que la raíz cuadrada de F'C da megapascales. A pesar de que el F'C esté en megapascales y sacarle la raíz cuadrada a eso sería tener raíz cuadrada de megapascales. Pero la ecuación no funcionaría así. Por eso es empírico, ¿ya? Esa raíz cuadrada de F'C en realidad está en... El resultado es en megapascales. ¿Listo? BW, el ancho del alma en milímetros de la distancia de las fibras externas de compresión hasta el baricentro de las armaduras longitudinales de interacción en milímetros. Como no hay barras de acero, la distancia D puede asumirse desde la fibra externa hasta la fibra inferior. ¿Listo? Esa distancia D. Para el momento, a ver, aquí hay algún comentario que puso, dijo: la resistencia a tracción del hormigón sometido a flexión es una propiedad más variable que la resistencia a compresión y es aproximadamente entre el 10 al 15% de la resistencia a compresión. En el cálculo de la resistencia a flexión, conservadoramente la resistencia a tracción del hormigón sometido a flexión no se toma en cuenta. No obstante, la resistencia del hormigón a tracción es importante en la evaluación de fisuración y las deflexiones a niveles de carga de servicio. Se tiene el cálculo de momento en la punta, que es esta ecuación, que toma en cuenta el Q máximo y el Q1, que es la carga distribuida que se asume en el inicio de la punta. ¿Sí? Está bien. 1.7 mayorada. Y la resistencia a tensión, a flexión, es esta ecuación, la ecuación 2.4. Un momento, por favor.
ecuación 2.4 de tensión. El momento último lo transforma en un esfuerzo. ¿Y qué? ¿Sí? Una pregunta, ¿es necesario hacer esa verificación de la tensión normal por flexión con el módulo de ruptura que tiene ahí abajo? Porque en caso, digamos, de que no se cumpla, o sea, el hormigón se estaría fisurando, pero eso lo podemos arreglar con lo que es las barras longitudinales, ¿no? Entonces ya no habría ningún problema si no se cumple esa ecuación. En este caso, el diseño de muros de contención por gravedad, la filosofía de tener muros de gravedad es que no tengas barras de acero. Por eso el hormigón que haces es un hormigón con cantos rodados. Entonces, cuando tú pones hormigón con cantos rodados, no hay el espacio físico de poner un emparrillado. ¿Ya? Entonces, la filosofía de estos muros de gravedad, que son más o menos hasta 4 metros que puedes construir para que físicamente sean unos elementos bien achatados, bien regordetes, por el peso que tienen, por el volumen que tienen, van a resistir las fuerzas laterales. Entonces, la filosofía es que no tengan acero, que tengan principalmente hormigón. Entonces, sí es necesario esa verificación porque si el esfuerzo, si no se cumple este esfuerzo a tensión que resiste el hormigón, sí se va a producir fisuración y a la larga, digamos, sería un elemento débil, ¿no? Si se produce una fisuración acá, ya, entonces todos los cálculos ya no serían con el canto D que estamos haciendo, sino sería reducido eso. Pero lo que tenía la duda, y esta era la tarea de revisar en la norma boliviana, si esta ecuación está bien, ¿ya? La verdad, quedan muchas dudas con la inscripción, me quedan muchas dudas. ¿Cuál ecuación, Miguel? ¿Cuál ecuación, perdón? Esta es la de 6M BWH4. Pero eso es lo que es el esfuerzo normal producto de la flexión, que es el momento por C sería H medios y la inercia. Entonces, el momento de H medios y la inercia, que es BH al cubo entre 12, nos da eso de ahí. Es el esfuerzo normal por flexión, ¿no? Sí, yo sé que es eso. Pero queda la duda de la ascripción, ¿no? Queda la duda de la ascripción, ¿no? Y además, esta ecuación que debería ser, aquí me queda la duda, si esta ecuación es de la norma. No, eso no aparece en ningún lado de la norma, hija. Ya. No es. Ya, solamente es una verificación, atención, ¿cierto? Solamente saca del momento por la inercia, sobre la inercia, ese es el esfuerzo ya, y lo compara con 0,15 de la raíz cuadrada de F', que es lo que dice, ¿no? Es lo que dice acá, que es entre 10 al 15% de la resistencia a compresión, que tiene sentido, Tal vez acá ser bastante conservadores y poner 0,1 o 0,15. Mejor si es menor a 0,1 raíz cuadrada de F', ¿no? Ese 0,15 sí es de la norma, ese es el módulo de ruptura del hormigón. Claro. Está bien. Esto es. Lo que sí, lo que no me gustó de la norma es la palabra tensión, porque tensión en realidad, esa ecuación es para verificar la tracción por flexión, pero tensión es esfuerzo, ¿no? Es un estado tensional, entonces tensión no es la palabra correcta, diría yo. Sí, tienen razón. Eso nos confundió en la anterior clase, ¿no?
porque a un principio no se entendía. Pero revisando las ecuaciones es lo que es, ¿no? Es una verificación a tracción del hormigón. ¿Ya? Entonces, este paso sí es necesario acá porque no hay modo. Sería muy incómodo construir esto con un hormigón con cantos rodados y un emparrillado. Esa es la filosofía. Ya vamos a ver más adelante con el diseño de ménsulas que tiene la misma filosofía de diseñar por partes el muro, asumiendo que son vigas empotradas, que ahí sí se da la verificación por acero, ¿no? Si es que no se cumpliera esto. Y en realidad lo que hace es asumir que no se cumple, ¿no? Que toda la tracción que ocurre la absorbe el acero, ¿ya? Entonces, continuamos. Sí. No podía encontrar de dónde sale, digamos, el factor de minoración 1.7 al momento y al cortante en la norma boliviana, y en el aceite tampoco no he podido ver. No hay. Sí, no sale. No hay, en realidad, es un factor global, ¿ya? Es un factor global muy grosero, ¿ya? Muy grosero. Este 1.7 en realidad debería separarse por la probabilidad de que estas fuerzas cambien en el tiempo, ¿ya? Usualmente con cargas muertas el factor es 1.4. Hay una combinación de carga cuando es solamente la carga muerta es 1.4. 1.4 de la carga muerta. Ese es un factor de mayoración cuando solamente tienes carga muerta o asumes que estás considerando solamente carga muerta. Por carga muerta, 1.4. Eso dice la norma, ¿no? Lo siguiente es 1.2 más 1.6 de la carga viva y las demás combinaciones donde combina carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de sismo, diferentes cargas. Ya en el caso de muros, todo es carga muerta, ¿no? Está el muro, que tiene su peso propio, está el peso de los suelos que está por encima de los muros, eso es carga muerta, o sea, siempre va a existir. El esfuerzo lateral que eso es una carga muerta permanente, ¿ya? Entonces, yo asumiría para todas las fuerzas presentes en el muro 1.4. Y a veces existe carga viva, producto de, digamos, si esto es para un puente, existe carga viva, una carga distribuida acá que la puedes asumir. Entonces, la combinación correcta sería 1.2 más 1.6 de la carga viva, asumiendo esta carga de acá como viva, ¿ya? Pero en este caso, asume que todas las fuerzas actúan con un factor de 1.7, ¿ya? Y eso es tal vez porque la fase constructiva de esto tal vez no es tan certero de decir, bueno, aquí va a haber un relleno de un material granular que va a pesar 19 kilonewtons metro cúbico, ¿ya? Se asume que este suelo compactado va a ser 19. Tal vez agarran, encuentran un mejor suelo y lo colocan y lo compactan y el peso de aquí del relleno no sea 19, sino sea 20. Entonces, al ser una estructura de material que retiene ese material
ese cambio de peso ya le aumenta gran carga, digamos. Entonces, yo asumo que este factor de 1.7 es un factor un poco exagerado, pero sabiendo cómo se construye el procedimiento constructivo de esta estructura, yo creo que es adecuado. Ya recuerden que los factores de mayoración son factores mínimos que puedes asumir. Si tú diseñas una estructura con la combinación 1.4 de carga muerta, es un factor mínimo. Si tú agarras y dices, no, por la experiencia sé que estas estructuras trabajan más y asumo 1.5 de la carga muerta, estás cumpliendo la norma. Estás cumpliendo la norma porque estás del lado de la seguridad. Estás asumiendo un factor mayor a lo que dice la norma. ¿Bien? Eso podría decir. Justamente el martes hemos visto este factor y sí nos llamó la atención. 1.7 de la mayoración. Lo usual es 1.4. ¿Bien? Eso podríamos decir. ¿Alguna pregunta? No, es que yo, digamos, pensaba que era 1.7 porque en realidad el 1.4 de la carga muerta es para hormigón reforzado y esto no tiene refuerzo, ¿no? Entonces quizás la probabilidad de que falle pues no sería más alta, ¿no? Por eso quizás es 1.7. Eso es No, vamos a ver que para las ménsulas igual coloca 1.7 para el diseño de ménsulas y es un hormigón reforzado, ¿no? Yo pienso más que es por el proceso constructivo. Para construir estos muros, lo que se hace es primero excavar, darle espacio a todo esto. A ver, vamos a ver. Ya si uno tiene un terreno así y tiene que construir un muro ahí, lo primero que hace es excavar, es decir, retirar el material, ahí, retirar todo este material, dar el espacio para colocar un encofrado, ya, primero de la base, un encofrado bastante fijo, y se procede a hormigonar la base. Y aquí el detalle constructivo es que se deja dados de corte. Ya si estamos hablando de que este elemento del muro de gravedad sea con hormigón ciclopio, se deja cantos rodados incrustados, ¿ya? Incrustados en la losa, sobresalientes, ¿no? Para que nos permitan unir el tallo con la losa. Luego de que este elemento endurezca un poco, a los 2 días, 3 días, ya se procede a construir el encofrado para el muro. ¿Listo?
tal manera que en una segunda etapa se procede a hormigonar el muro, ¿no? Aquí la recomendación es que el hormigón colocado no supere los 2 metros de altura. Si es que supera los 2 metros de altura, se construyen ventanas en el encofrado que nos permitan hormigonar, o si no, se utilicen mangueras de hormigonado que nos permitan verter el hormigón por la parte superior hasta el inferior, ¿no? Entonces, en dos etapas se construye este muro de contención. Una vez que esté correcto, ¿ya? Se procede a rellenar los espacios, a rellenar el suelo en esta parte y acá. No es un material de relleno, que la recomendación es que tenga un grado de compactación elevado, un proctor del 90 al 95%, y principalmente que sea un material granular para que permita el paso del agua y no retenga el agua, ¿no? Entonces, para la retención también se construyen barbacanas acá, ya que son unos tubos que se dejan, tubos de PVC, que atraviesan la mitad del muro o parte inferior del muro, de tal manera que el agua venga y drene a través de estas barbacanas, a través del muro, ingresa acá y aquí hay que tener unas canaletas que dirigen el agua hacia un lugar adecuado. Entonces, por este proceso constructivo yo creo que se asume 1.7, porque esta parte del relleno, la parte constructiva es en 2 etapas, confiere variables que pueden variar en la etapa de construcción. ¿Listo? En la etapa de diseño podemos asumir que este suelo de relleno tenga, como les dije, 19 kilonewtons metro cúbico, asumiendo un material granular compactado, con un compactado bueno, pero en la realidad se puede compactar mejor, obtener un material mejor, y la compactación de ese suelo puede aumentar el peso, ¿no? Y al aumentar el peso se aumentan las fuerzas, se aumentan las tensiones, las verificaciones, y por eso un factor 1.7 me parece un tanto exagerado, pero no tan lejos de la realidad, ¿ya? De igual manera, la norma indica 1.4 para la carga muerta. Entonces, entre 1.4 y 1.7, el 1.7 sigue cumpliendo con la norma, que es estar del lado de la seguridad. ¿Listo? Aquí estamos. Aquí es lo mismo, en el talón, en la pantalla. Dije una consultita en la cortante. Sí. El tema de unidades. La norma dice que la cortante nominal está en newtons. Sí. Y el corte que sacamos con la mayoración de 1.7 nos llegaría a dar en kilonewtons. Mira, Eso te vas a aclarar. Para hacer esta inecuación, ambos deben estar en las mismas unidades, ¿ya? Entonces, sí, el resultado de phi BC es en newtons, pues la cortante última
la pones en newtons también. O al ser una inecuación de fuerzas, puedes manejarlo también en kilonewtons, ¿ya? Cualquiera de los dos. Si esto lo tienes en kilonewtons y el resultado te sale en newtons, el newtons transformar a kilonewtons es dividido entre 1000. Si quieres, pero esta inecuación tienes que cumplirla con las mismas unidades, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida. Comparar en newtons o comparar en kilonewtons. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. Una pregunta, ingeniero. Sí. Cuando no verifica en ambos casos a cortante y a momento, en ese caso, como no se va a usar armadura, no se pretende usar, entonces tendríamos que cambiar la geometría, digamos, la altura del canto útil o el X, la distancia. Sí. Aquí, como solamente se trabaja con el hormigón, la única alternativa es modificar la geometría. Pero esa modificación de geometría conlleva, tiene la consecuencia de que también nuevamente hay que verificar la estabilidad del muro, ¿no? Geotécnicamente con las nuevas variaciones. Viendo la ecuación, lo único que podrían cambiar si es que no resiste al corte es el canto, ¿no? Porque de que sea un hormigón normal, es un hormigón normal. Phi es 0,75. F'C, aún modifiquen o puedan, no es tan significativo. Lo usual es manejar solamente 21 megapascales, que es lo normal. Tampoco que coloquen un hormigón de 25 megapascales, no le va a aumentar mucho. Más bien eso va a generar un problema constructivo, ¿ya? Lo usual es dejar acá 21 megapascales, que es el hormigón tradicional mínimo, sin ningún esfuerzo, con un control de calidad de mediano, digamos, no tan controlado, no tan cualquier persona puede, razonablemente que ha trabajado en ingeniería civil, puede alcanzar 21 megapascales, ¿ya? A eso me refiero. Pero si ustedes aquí para aumentar el cortante asumen, digamos, que la resistencia de este hormigón va a ser 30 megapascales para cumplir con su ecuación, van a llevar una consecuencia de tal vez problemas en el hormigonado. ¿Qué pasa si hormigonean y luego llevan a los 28 días la rotura de cilindros y no llega a los 30 megapascales? El problema es que no cumple la especificación y se tiene que romper todo esto. 30 megapascales es un hormigón que requiere control de calidad para llegar a esa resistencia a los 28 días. ¿Ya? Entonces, si vamos a aumentar esto, si vamos a proyectar a aumentar este valor, no, les recomiendo no jugar con el F'C. El F'C de 21 megapascales de un hormigón tradicional se lo deja, ¿ya? Porque, digamos, podemos matemáticamente aumentar esto si es que ponemos un F'C de 40 megapascales, ¿no? Y ya nos cumple y todo. Pero 40 megapascales en obra es complicado. Y además, una persona que vea 40 megapascales para un muro va a decir, yo no lo voy a pelar en hormigonar por metro lineal, no sé, 10 cubos, 20 cubos por metro lineal, con un F'C de 40. Aquí yo voy a castigar esta característica constructiva en el precio.
Voy a colocar un gran control de calidad, ensayos de laboratorio cada cierto tiempo, de tal manera de garantizar lo que dice esta especificación de 40 megapascales. Y eso va a inferir en el presupuesto, ¿ya? Entonces, en este caso, no hay que aumentar F''C. ¿No? El F''C de 21 megapascales, el hormigón tradicional se lo deja. BW es 1 metro. Estamos trabajando en un ancho de metro lineal. Entonces, todos estos factores de acá no se modifican. Lo único que puedes modificar es el canto útil, que es la distancia entre la fibra externa y el baricentro de las armaduras, que en este caso, como no existen, asumimos hasta la fibra inferior. Entonces, esa dimensión es la única que puedes modificar. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. Ya. A ver, vamos a revisar lo último. En este caso es a Q1 y Q2, creo que hay o Q mínimo y Q máximo. En ese PDF está en kilonewton metro, pero en realidad eso sería kilonewton metro cuadrado, ¿no? Porque son presiones en el suelo. Sí, pero se asume que estamos viendo esto en un ancho de 1 metro. Por eso es kilonewton metro. Acá, ¿no? Para poder ver esta distribución de presiones, asumimos que es 1 metro de ancho que estamos analizando, por eso es kilonewton por metro. Ya. Muy bien. Ya, voy a buscar, el día de hoy voy a revisar el trabajo presentado y el mejor trabajo lo voy a subir como un ejemplo para que todos ustedes puedan mejorar su formulario. ¿Listo? Yo tengo que ir a la U. Nos vemos el día martes madrugada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.